¿Cuántas veces actuamos desde nuestro inconsciente y creemos que somos nosotros mismos los que actuamos? ¿De dónde viene lo que estoy pensando? ¿De dónde viene lo que estoy sintiendo? ¿De verdad sé quién soy? ¿O todavía me sigo identificando con lo que mi familia me enseñaron quién era? Ya empezar desde un proceso de autoconocimiento, ya podemos decir que no todo es color de rosas. En esta oportunidad les traigo un tema que hace tiempo viene dando vuelta por mi cabeza, ¿no? Y acordándome de cómo comencé con mi camino espiritual, en qué momento de mi vida, cómo fue, ¿no? Este proceso hasta ahora, que sigo aprendiendo mucho de mí, sigo aprendiendo mucho de lo que pasa a mi alrededor, que es esto de empezar un camino espiritual, de estar inmerso, ¿no?, en este camino de una nueva conciencia. Este camino normalmente empieza con un proceso de autoconocimiento. Ya empezar desde un proceso de autoconocimiento, ya podemos decir que no todo es color de rosas. Nosotros pensamos que nos conocemos, pensamos que sabemos cómo vamos a reaccionar ante ciertas cosas, creemos que muchas veces tenemos razones para decir las cosas que decimos, pero las preguntas más importantes, que por lo menos en mi caso surgieron, que iniciaron un cambio mucho más profundo, fueron las preguntas estructurales, ¿no? Esas preguntas de decir, bueno, ¿de dónde viene lo que estoy pensando? ¿De dónde viene lo que estoy sintiendo? ¿De verdad sé quién soy? ¿O todavía me sigo identificando con lo que mi familia me enseñaron quién era? Entonces empecé a entrar en unas crisis muy grandes, en donde estaba en un ambiente y yo me sentía bastante víctima del ambiente, ¿no? Mira, me pasa esto, no respeta mis cosas. Había una victimización constante, ¿no?, de lo que me estaba pasando. Entré en una crisis muy grande y fui a buscar ayuda, empecé terapia y empecé este camino de las preguntas. Muchas preguntas no tenían respuestas, que eran las preguntas que más me resonaban en la cabeza, y empecé a conectar con el Reiki, con la energía, ¿no?, con algo más sutil. Y empecé a encontrar calma, empecé a encontrar algunas respuestas interiores con el tiempo, obviamente, no de un día para otro, pero también encontré respuestas, pero también encontré muchas partes de mí que yo negaba, ¿no? O que a veces las veía, las negaba, a veces no las veía, directamente no podía verlo, no podía sentir lo que estaba pasando. Y es cuando empecé a comprender, ¿no?, que cuánta oscuridad tenemos todos adentro, y no oscuridad en el sentido de lo malo, sino oscuridad en el sentido de donde no llega la luz, ¿no? ¿Cuántas veces actuamos desde nuestro inconsciente y creemos que somos nosotros mismos los que actuamos? Porque nuestro cerebro, nosotros nos comportamos 90% con inconsciente y subconsciente, y el otro 10% solamente con el consciente. Entonces, en este camino de autoconocimiento, donde uno empieza a reflexionar, donde uno tiene que salir de ciertas crisis y tiene que cambiar cosas y se da cuenta que tiene que cambiar cosas, también viene la etapa de ser demasiado consciente, ¿no? Esto de abrir tanto la conciencia, la realidad, que muchas veces eso no hace bien, ¿no? Ver por qué le tengo la relación que tengo, por qué tengo el trabajo que tengo, por qué elijo lo que elijo. Ver tanto todo junto tampoco nos hace bien. Entonces, creo que la prioridad siempre la tiene las cuestiones que más nos resuenan en la cabeza como preguntas sin respuesta. Entonces, el camino espiritual, o esto de ir hacia adentro, porque el camino espiritual, donde se enseña mucho, ¿no?, a elevar la conciencia, a estar en lo alto, a iluminar todo siempre, no siempre es posible. Y muchas veces se romantiza esto de hacer cosas que nos eleven. Y yo considero la elevación de la conciencia no como elevarme como superior o elevarme de plano, sino como de mirar mi realidad en un panorama completo, una visión completa de mi realidad, con una visión más clara, sí, una visión más elevada, porque desde arriba todo se ve mejor. El tema es que muchas veces se romantiza o se ritualiza demasiado ese camino espiritual, en donde nos hacen vivir muy elevados. El muy elevado pierde contacto con la realidad aquí y ahora, pierde el contacto con esta raíz que somos, ¿no? Obviamente que en estos espacios de elevación, de paz, de calma, de visión clara, uno se siente mucho mejor, porque a través de una meditación, o a través de una relajación, o a través de una visualización, a través de una respiración, podemos sentirnos en calma, porque estamos regulando, a través, por ejemplo, de una respiración, estamos regulando el sistema nervioso. Esto quiere decir que nos sentimos presentes, ¿sí? Regular el sistema nervioso no es solamente bajar un estrés, es
sentirnos presentes, de que podemos con la realidad y demás. Si vivimos muy en lo alto, sin estar enraizados aquí en esta dimensión, podemos tender a veces a la paranoia, ¿no? De vivir demasiado en el plano mental, en el plano superior. Yo, a través de estos temas, ¿no? Y de estar hace 10 años en este camino, ¿no? De las disciplinas que hoy brindo a los demás, o el acompañamiento que brindo a los demás, yo los hice todo conmigo misma. Yo los apliqué a todos, a mí, digamos, hace 10 años, que sigo aprendiendo de mí, sigo aprendiendo de mis alumnos en los cursos, sigo aprendiendo de mis consultantes en las terapias, porque yo estoy muy centrada en la persona cuando voy a hacer una terapia o cuando voy a dar un curso. Yo, por ejemplo, en mis terapias soy de la concepción de escuchar a la persona, que la persona tome un protagonismo en este camino de autoconocimiento. Yo como terapeuta le voy a dar herramientas desde la teoría, desde la práctica también, porque podemos también resonar en historias de vida o experiencias, sin obviamente saltar, ¿no? esta cuestión de profesionalidad del terapeuta. Y lo hago así porque para mí es algo más que una profesión o más que una cosa, es como sentir que estoy tomando a alguien de la mano para ayudarla a caminar en el camino. Yo no intervenir en el camino de la persona, pero sí hacer que este camino sea un poco más liviano, ¿no? Este acompañamiento a través de técnicas y herramientas y demás. Pero escuchar a la persona y centrar en la terapia en la persona significa escuchar a la persona. Porque si yo no escucho a la persona, un terapeuta da muchos rituales, mucha teoría, mucho lo que debería ser, y no escuchamos lo que es. En el debería ser hay un montón de cosas que sirven, porque obviamente cuando uno estudia las disciplinas hay algo que tenemos que mantener como reglas, o cosas que sirven desde la neurociencia, por ejemplo, desde la terapia de Reiki, los cristales, de Ayurveda. Hay cosas que tenemos que mantener como una estructura para conocer a una persona, pero después de todo eso viene el diálogo, es decir, ¿cómo hago que esta persona se sienta protagonista de su historia? Por eso es que muchas veces también el terapeuta no puede, desde mi concepción, aclaro, intervenir en el camino y hacer que la persona no viva lo que tiene que vivir. Tiene que vivir lo que tiene que vivir. Yo como terapeuta puedo ir como haciéndolo un poco más suave ese camino, ¿no? Un espacio de contención, de escuchar, de que pueda expresarse sin miedos, que pueda expresarse libremente, ¿no? Y ir guiando a esta persona para que tenga las herramientas en su día a día y no crear una dependencia de que no pueda o que no sepa cómo gestionar. Entonces, claro que este camino espiritual tiene muchos mitos en el medio, no de rituales, por ejemplo, que no es que estén males también, yo misma los hago siempre, que es, por ejemplo, la energía de los cristales, recargar los cristales, las meditaciones, las respiraciones, limpiar energéticamente una casa, elevar nuestra frecuencia vibratoria a través de las respiraciones de mudras, de mantras, está perfecto. Está muy bien porque eso nos ayuda a elevar nuestra frecuencia vibratoria y sentir las cosas desde un lugar no elevado, vuelvo a repetir, desde un lugar de superioridad. Elevado en el sentido de esa frecuencia que nos hace sentir que no estamos separados de nosotros mismos, digamos que no somos un cuerpo por un lado, una mente por el otro y un alma por el otro, somos un conjunto. Esta vibración que nos hace sentir que nuestro cuerpo tiene la capacidad de actuar cuando tiene que actuar, que nuestra alma tiene la sabiduría para guiarnos en el camino y que nuestra mente nos ayuda a entender, a comprender nuestro entorno. Entonces somos un todo, nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo aquí en la tierra, nuestro espíritu, nuestra alma, que es lo que le da vida al cuerpo, y nuestra mente, que es la que nos ayuda a abrir la conciencia, ¿no? Entonces, ver la persona como un holos, como un todos, holístico, de una forma holística, no es fácil. Empezar a integrar las partes de las personas es el proceso más difícil de todos, porque estar en lo alto es hermoso, estar en calma es espectacular, es hermoso. Yo a través de las meditaciones, no todos lo logran, porque las meditaciones, a diferencia de lo que mucho se habla hoy, no son momentos de relajación o momentos de no pienso en nada, suelto la cabeza. No, todo lo contrario, las meditaciones es una herramienta de concentración, donde hay 3 puntos que me tienen atenta, donde yo elevo un poco el estrés para estar concentrada y atender lo que pasa adentro mío. Entonces las meditaciones no siempre son relajantes, algunas que depende de las respiraciones, sí, generan como un espacio más de relax, otras generan un poco más de esta autopercepción, cómo me autopercibo en esta realidad. Entonces, básicamente, más que espiritual, que todos somos espirituales, porque aquí no es que porque yo hago Reiki soy más espiritual que los otros,
porque yo sé de neurociencia o medicina ancestral, soy más espiritual, porque sé de la Kundalini, soy más... No, no. Todos somos un ser espiritual. Todos somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Es decir, que yo no soy más que otro por tener las disciplinas que tengo, por acompañar a otros en el proceso. Todos somos espirituales. Entonces, es que es también importante, más allá de la elevación, es el enraizarse en esta realidad. Es saber que, más allá de que todos somos un espíritu, tenemos un cuerpo físico. Ese cuerpo físico tiene células, tiene neuronas, tiene que comer, tiene que pensar, tiene que trabajar, tiene que subsistir. Cuando yo tengo un mal contacto con mi cuerpo físico, bueno, pues a vivir en la realidad todos los días sufriendo, deseando todo el tiempo estar más arriba que acá. Y lamentablemente, para algunas personas que romantizan mucho el estar arriba, se vive muy mal. Se vive muy mal porque es perder también el disfrute con lo lindo de la materia. La naturaleza, una relación, la amistad, viajes. Entonces, queremos disfrutar de las cosas lindas de la materia, pero a la vez cuando se pone todo medio complicado, necesito huir e irme a lo alto. Me ha pasado mucho a mí también en las crisis de estar muy arriba, y eso generó también en mí, por eso es un tema que a mí me resuena mucho, porque hay momentos en mi vida que los vuelvo a vivir. Y este es uno de esos, ¿no? Que aprendí muchísimo a la conexión con mi cuerpo, a las meditaciones, a las cosas que hace para volver a mí, porque los viajes interiores son hacia adentro, no son hacia afuera. Todo lo que yo veo en mi realidad es lo que yo tengo adentro. Si yo tengo adentro ira, rencor, angustias, yo voy a vivir mi realidad con eso que tengo adentro. Por más que allá afuera no esté pasando nada, porque perdí contacto con mi cuerpo físico y con mi materialidad. Cada tanto me pasa, porque es una cosa que a mí también me ha costado mucho en momentos de crisis, andaba mucho por arriba, de perder el disfrute por los procesos y por lo que hago. Generar ansiedad porque no llego a cumplir el objetivo de la forma que quiero. Entonces pierdo la sincronicidad con el universo, ¿no? Entonces empiezo a perder y empiezo a cambiar mi frecuencia vibratoria, la bajo y no estoy recalibrando mi energía, mi frecuencia, mi vibración con la energía y el flujo del universo. Entonces como que siento que tengo que controlar en el universo algo que no voy a poder controlar porque excede de mí. Entonces cuando yo puedo lograr estar aquí ahora, como un ser humano, que soy de carne y hueso, que tengo un espíritu, pero soy un ser humano de carne y hueso, puedo percibir esa realidad y digo, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para volver a sintonizarme con el ciclo de la vida, con el ciclo de los procesos, con la frecuencia y la vibración del universo? ¿Por qué? Y yo hago mucho hincapié también en mis terapias en la alquimia, que es concentrar, ¿no?, las terapias sobre todo el trabajo de los elementos de la naturaleza, el aire, el fuego, la tierra y el agua, que está en el macrocosmos, pero está en nuestro microcosmo también, ¿no? Entonces, ¿cómo balancear estos elementos para estar en sincronicidad con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego, es decir, con todo el universo en sí? Entonces, es muy importante sabernos que somos seres humanos, porque muchas veces nos enseñan a ser muy elevados y no nos enseñan a ser humanos. Entonces, muchas veces los problemas que se suscitan, ¿no?, en estos caminos espirituales es que no nos hacen autoconocernos. O sea, creemos que nos conocemos, pero en realidad estamos dejando una parte de nosotros muy importante que, como decía anteriormente, es nuestro cuerpo físico. Yo obviamente en mi canal de YouTube, al cual te invito a que te suscribas si te interesa contenidos como este, y en mi Instagram, comparto técnicas o comparto también mis experiencias propias, porque a mí me sirve mucho también esto de hablar, porque me gusta aprender de las personas también. Hago técnicas o dejo, ¿no? Voy a seguir hablando de esto y de otras cosas más. Voy a ir dejando técnicas para estar también un poco más radicados en el presente, también para trabajar nuestro plano espiritual, porque muchas veces hay muchas personas que son al contrario, están demasiado materiales y dejan lo sutil como si fuese que no existen y en realidad es un todo. Entonces me gusta equilibrar los cuerpos, equilibrar la energía del universo, con la energía corporal, la energía de la mente, las vibraciones, a través, como decía anteriormente, de la alquimia, ¿no? De esto de integrar las polaridades. No cancelar una cosa como negativa y tampoco exacerbar lo que para nosotros es bueno. También hablo en este canal de YouTube y en el Instagram, en el Facebook, en TikTok, donde me pueden encontrar, que abajo les voy a dejar todos los canales a través de los cuales pueden acceder a mis técnicas, a PDFs también, que son minis PDF donde hay algunas técnicas con cristales, con
digamos, con la terapia Ayurveda, para equilibrar cuerpo, mente y alma, ¿no? Que es lo primero que deberíamos como terapeutas holísticos hacer una persona, no dejar ninguna parte afuera, no fragmentar a la persona, integrar todo. Entonces, después de todo esto que les cuento, se entenderá que no es fácil. No siempre es lindo ver tanta realidad junta, no siempre es lindo tocar nuestras oscuridades, no siempre es lindo saber que las cosas que nos pasan son nuestras elecciones y responsabilidades nuestras. ¿Por qué? Porque no podemos culpabilizar a otro por lo que nos pasa constantemente. No podemos permitir que los demás nos carguen pesos que no nos correspondan. Para hacer eso es necesario conocernos, conocer qué es nuestro, qué no es nuestro y generar una dualidad sana con el otro. Es decir, desde lo espiritual y desde lo universal, todos estamos unidos en una gran conciencia. En la Tierra estamos unidos, pero también somos individuales. Entonces, tener una sana dualidad significa decir, yo estoy conectado a vos, pero mi cuerpo físico llega hasta acá y tu cuerpo físico llega hasta acá. Poner un límite en esa dualidad sana es poder conectarnos con nuestras necesidades. Y como seres humanos, tierra que somos, necesitamos conectar con nuestras necesidades para poder expresar lo que necesitamos. Poder decir no, poder decir eso no es para mí, de acá me voy porque no corresponde con mi frecuencia, mi vibración. Pero eso no significa que empezar un camino espiritual me posicione en superioridad a otra persona. Porque para mí lo más importante del camino espiritual es la coherencia con la que voy a salir a la realidad. Es saber si entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago hay una coherencia. No tampoco lo voy a saber si no me conozco a mí mismo y puedo bucear en mi inconsciente también. Que es muy importante porque muchas veces pensamos que todo lo que hacemos, decimos y cómo reaccionamos viene de nuestra esencia y muchas veces no, vienen de patrones repetidos, vienen de la genética, de la epigenética, de lo transgeneracional, porque aprendimos o copiamos cómo nuestros antepasados resolvieron la vida, las realidades. Entonces, ahí empieza el camino de poder rescindir, de decir, yo soy parte de este clan, pero como parte de este clan hay cosas que son mías, que las tengo que trabajar, hay cosas que me vienen dado, porque el campo vibracional desde la cuántica se puede reescribir, se puede dar un cambio empezando a sintonizar con el universo. Pero sintonizar con el universo y creer que somos solamente algo sutil nos va a dar un panorama incompleto de lo que somos. Por eso los caminos espirituales deberían integrar todas nuestras partes para poder integrar nuestras luz y nuestras sombras, que sería hacer consciente lo inconsciente, darle luz a donde la luz no llega. Y también es muy importante conocer cuáles son nuestras mentiras y verdades personales con las que vamos a la vida, cuáles son nuestros personajes que tenemos que poner en el exterior para protegernos y cuidarnos, y cuál es nuestra verdad interna y cuáles son las mentiras personales con las que vamos al mundo que nos sirven para protegernos. Discernir también significa tener un plano espiritual elevado, es decir, trabajado, integrado, pero también significa ser un ser humano que puede discernir, que tiene la inteligencia para poder discernir, esta es mi verdad y esta es mi mentira. Esta mentira que le digo a los demás me sirve para protegerme, pero yo sé que es mi mentira personal. Entonces, por eso no es fácil, por eso no es solo trabajar y hacer rituales de luna llena, por eso no sirve solamente de decretar cosas por decretar, decir, repetir mantras sin tener la conciencia. Yo siempre digo lo mismo en mis terapias, que es preferible hacer menos con conciencia que hacer demasiadas cosas de forma inconsciente. Porque repito, ser demasiado consciente muchas veces duele, y como duele, lo apago. Ese apagar el mundo emocional no nos permite ver la realidad como es. Entonces no está mal hacer rituales de manifestación, canalizar, manejar cristales. Yo hago todo eso. A veces me siento más conectada que otras. No lo voy a mentir porque soy una persona que a veces está más conectada y otras veces no. Lo importante es la alineación que tengo con la coherencia. Es decir, eso que estoy manifestando o estoy escribiendo como un ritual en la luna llena, en un solsticio, en momentos del año que tengo que manifestar para sembrar y cosechar. Es desde dónde lo estoy haciendo, porque el universo responde
a quiénes somos, a nuestra vibración, a nuestra intención. No responde a lo que queremos y repetimos como yo quiero ser abundante. No, yo me siento abundante y me alineo con la abundancia de la tierra y desde ahí se empieza a modificar el campo. Vuelvo siempre a lo mismo. Todo eso es más sutil, más desde la física cuántica, más desde una conciencia universal. Pero si no entendemos quiénes somos aquí y ahora, cuál es nuestro propósito en la tierra, vamos a perder de vista todas esas alineaciones sutiles que están presentes, están esperando a que las veamos, están ahí expectantes a que podamos verlas. Si no abrimos la conciencia, si como seres humanos no podemos comprender que hay tantas cosas que como comunidad tenemos que trabajar, pero como individuos también y centrarnos nosotros mismos, nunca vamos a ver las infinitas posibilidades que se nos presentan, porque nuestra mente nos va a decir, pero esto no existe. Nuestra mente escindida, digamos, del cuerpo y de lo sutil, desde el alma, no va a ver todas estas cosas de decir, hay un campo mucho más grande que existe allá afuera. Pero hacer eso sin estar bien con raíces profundas nos va a llevar a elevarnos hasta el punto de crear una soberbia, un ego espiritual, ¿no? De que porque yo soy más consciente soy mejor que los otros. No hay mejor, no hay superioridad, hay nivelación con el universo. Bueno, espero que el tema de hoy les haya gustado. Es un tema que a mí me viene, como les decía anteriormente, me viene dando vuelta por la cabeza porque estoy en un periodo de mi vida en el que hay una pequeña como incoherencia, ¿no? En algunas cosas, porque a medida que también uno va avanzando, va siendo más coherente en algunas cosas y otras se tienen que recalibrar. Entonces les quería dejar este tema, que si resuenan con este podcast, les agradezco infinitamente sus me gusta. Si les gustaría dejar alguna sugerencia de algún tema o alguna consulta sobre este podcast en particular, los leo en los comentarios. Y como les dije anteriormente, si les gustaría tener más contenidos como este, técnicas, respiraciones, meditaciones, los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias a todos y buenos días.